1 de la tarde, 9 minutos. Seguimos aquí en W Radio Colombia. Estamos en Facebook, así ustedes nos encuentran en redes sociales, en Facebook, W Radio Colombia. Y Juan Pablo, vamos a hablar de un tema que ha sido pues también tendencia incluso toda la mañana y tiene que ver con el caso de Salvatore Mancuso. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? ¿Si va a venir a Colombia o no? Pero sobre todo queremos hablar con las voces de las víctimas, que son las más autorizadas. Recordemos que aquí en Colombia hay muchos casos todavía que tiene pendiente Salvatore Mancuso o que por lo menos se han dado las declaraciones en Justicia y Paz, pero que falta también como estructurar y dar una verdad definitiva a las víctimas de los jefes paramilitares en Colombia, ¿no? Claro, Andrea, y además que hay que tener en cuenta qué fue lo que pasó cuando los jefes o ex jefes de grupos paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos. Ellos se van a cumplir y a pagar unas penas en los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración para el ingreso de narcóticos a los Estados Unidos, esencialmente. Y por eso terminaron en ese país prácticamente todos los miembros de la plana mayor de las autodefensas que tanto daño le hicieron a Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde el escenario del regreso de Mancuso a Colombia tiene un significado muy importante. Es que en Estados Unidos pagó pena por narcotráfico, pero es que aquí a él le espera es darle la cara a las víctimas, hablar con la verdad y sobre todo, pues poner en blanco y negro tantas y tantas historias y tantos relatos que hicieron parte de esa seguidilla de casos del horror eh, que fueron protagonizados por esos grupos al margen de la ley durante la década del 90 y también la primera década del 2000 en nuestro país. Por eso hay que tener la claridad de que las penas cumplidas en Estados Unidos nada tienen que ver, o muy poco tienen que ver, con el desastre, el horror y sobre todo la estela de sangre que dejaron los paramilitares en Colombia. Sí, exactamente. Y esto también está relacionado, Juan Pablo, porque ha cobrado mucha vigencia por estos días y es particularmente la masacre del Aro y todo lo que implica, según las declaraciones de Salvatore Mancuso, al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Y la confirmación también que nos estaban pidiendo por aquí en redes sociales, confirmar si finalmente entonces el proceso de Álvaro Uribe, claro que esto es otra cosa, por eso es necesario entender todos los procesos. Una cosa es el llamado a versión libre ante la Corte en su condición de gobernador de Antioquia para que explique qué fue lo que sucedió con la masacre del Aro. Pero otra cosa muy distinta es su proceso ante la Corte por presunta manipulación de testigos, que es la noticia que se acaba de dar de última hora, y es el traslado de este proceso entonces a lo que sería la Fiscalía, pero ya más adelante estaríamos muy pendientes de esa situación. El gobierno lo que ha dicho, Juan Pablo, es que estaban todavía ultimando detalles y se habló de la traducción, ¿no? Que por no tener toda la traducción del documento del Tribunal de Bogotá no se había podido hacer efectiva la extradición de Salvatore Mancuso, pero sí lo cierto es que se pueden contar por lo menos 4 errores, como lo señalaron varios expertos y el artículo de la silla vacía, donde se explicaban todas estas irregularidades del gobierno en el pedido de extradición. Y esas son las respuestas que además hacen falta de momento por parte del gobierno nacional. Bueno, esa, y recuerde usted la columna de Daniel Coronel publicada ayer en Los Danieles, en donde además se señala por parte de Daniel Coronel que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, pues podría tener unos intereses que lo llevarían a no tramitar con la celeridad necesaria este pedido o esta solicitud de extradición de Mancuso a Colombia. Una pregunta cuya respuesta no se ha dado tampoco por parte ni del embajador ni de la Cancillería. Exactamente, pero entonces saludemos a una de las víctimas de la influencia de los grupos paramilitares en el departamento de Bolívar. Ella es Girleis Judith Velasco, líder social y representante de las víctimas de la masacre El Salado, que señalan a Jorge 40 y a Salvatore Mancuso como los responsables. Girley, bienvenida aquí a Sigue la W. Le pedimos el favor que active su micrófono y su cámara para que la puedan también ver a través de Facebook. ¿Qué opina finalmente del proceso de regreso de Salvatore Mancuso a Colombia o todo este enredo que ha habido un poco? Para ustedes es importante que él esté acá. A ver, buenas tardes. Girley, activemos, ahí la escuchamos perfectamente. Activemos por favor su cámara y su micrófono y con eso podemos conversar en este momento. Le falta que active su cámara y ahí ya podemos hablar. Girley, adelante.
No, tenemos problemas con Girley. Vamos a ver si podemos enlazarla de otra manera para poder conversar con ella, Andrea, y que nos cuente por qué es importante ese regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, por qué es importante que se pueda conocer esa verdad y por qué es importante que no se deje pasar una oportunidad de darle sobre todo transparencia y darle eso que necesitan las víctimas. Y aquí lo hemos contado y lo hemos contado con víctimas de las FARC, como por ejemplo la señora con la cual conversamos el viernes pasado, así como también las víctimas de los grupos paramilitares que piden también la verdad. Bueno, y Colombia necesita esa verdad si es que algún día aspiramos a pasar de manera verídica esta página de la historia. Andrea, ya está su invitada. Girley, bienvenida aquí a Sigue la W, usted como líder y también vocera de las víctimas de la masacre del Salado, ¿qué espera que haga el gobierno con respecto a Salvatore Mancuso y la verdad que todavía tiene pendiente por contar en Colombia? Bueno, buenas tardes. De antemano, darle mil gracias por brindarme este espacio. La verdad es que como ustedes lo llaman, pues esto es un enredo tan enorme, un enredo que a veces pues uno no alcanza ni a entender muy bien qué es lo que está pasando, pero yo sí creo y le pido al gobierno es que le den también como la mayor importancia a esta situación. Yo con la vocería de las víctimas, sobre todo las víctimas del Salado Bolívar, donde fue una de las masacres más grandes que ha podido suceder aquí en este país, y es que yo creo que Salvatore Mancuso tiene que responder por todo lo que hizo, sobre todo por la verdad, que se siga contando la verdad. Quisiéramos saber en realidad quién fue las personas que dieron la orden de masacrar a la comunidad del Salado, quién fue las personas que dieron la orden de violentar a muchas mujeres. Sí, señora Girleis, precisamente yo quiero preguntarle sobre esa verdad que usted está buscando por parte del señor Salvatore Mancuso. Para nadie es un secreto pues que él está involucrado en esa masacre, pero ustedes, ¿quién creen que pueda estar detrás o que fue la persona que dio la orden de esta masacre para que la llevaran a cabo los paramilitares en cabeza de Mancuso? Esta pregunta que tú me estás haciendo es bastante fuerte y es la misma que nosotros nos hacemos a diario. Entonces esa es la respuesta que estamos buscando. Señora, yo quisiera saber si dentro de lo que ha surgido en los últimos días, que él comparezca en Colombia o que sea enviado a otro país, ¿ustedes creen que si hay garantías suficientes para que en Colombia se lleve el proceso penal contra él o que lo pueda hacer desde, digamos, desde Italia, en dado caso que en un futuro se le concediera este envío, este traslado a este país, que lo pueda hacer de manera virtual? Porque según he escuchado o según se ha manifestado, hay algunas preocupaciones por la vida que corre, pues los riesgos ante la vida que puede correr Salvatore Mancuso en Colombia. Pues la verdad es que esto es una situación bastante confusa, pero yo creo que el Estado, el gobierno puede brindar todas las garantías para que él también responda cada una de las dudas que siguen surgiendo en las víctimas, para que él también responda por los hechos que tiene que responder. Yo creo que el gobierno también puede hacer que esto pase. Yo sí considero que mi preocupación es muy grande. Si se logra que Salvatore Mancuso se vaya a Italia, yo sí creo que este proceso puede quedar hasta ahí y nosotros las víctimas vamos a seguir como estamos. Es una de las víctimas de los grupos paramilitares, en su caso, vocera de víctimas de El Salado, una de las horribles, horribles tragedias que nos deja la guerra en Colombia. Ojo, insistimos, aquí hay que mirar para todos lados, tanto al lado de los paramilitares como al lado de la guerrilla. Y lo hicimos el viernes pasado, y hablamos con víctimas de las FARC, y le preguntamos por qué razón no es el momento para darle el abrazo a quienes fueren sus victimarios. Volvemos con la señora Girleis, volvemos con doña Girleis porque quiero hacerle una pregunta sobre el proceso que se ha dado. Señora Girleis, algunas personas, algunos comentaristas, algunos penalistas han señalado en los últimos días que igual Salvatore Mancuso es de los Estados Unidos
hizo aportes importantes a la verdad a través de unas entregas virtuales de declaraciones. Esos aportes a la verdad, esos relatos hechos a la distancia, han sido suficientes para conocer lo que hay detrás de cada uno de estos hechos de horror protagonizados por estos grupos. Para nada. Y yo creo que principalmente las víctimas no conocemos esos relatos tampoco. Son muy pocas las víctimas, si las conocen son muy pocas las víctimas. Por lo menos yo que fui víctima de violencia sexual en la masacre del Salado, yo no conozco esos relatos. Entonces no puedo decir qué tan cierto sea o si está contando la verdad, o yo que viví la masacre en carne propia no conozco esos relatos. Y lo estoy hablando desde Girley Velasco. Claro, Gilei, y mire que en este país es necesario hacer memoria porque desafortunadamente ocurren tantas masacres que se empieza a perder la cuenta. Pero relátenos un poco la verdad que ustedes esperan y todo lo que ocurrió en El Salado es que son muchas familias que aún no saben qué fue lo que sucedió con sus familiares o en complicidad con algunos actores del Estado. Sí, es que por lo menos todavía hay mucha gente en el Salado de que no saben la verdad, todavía hay mucha gente desaparecida, todavía hay mucha gente que se hace la pregunta, repito lo mismo con lo que empecé diciendo, oye, ¿quién fueron los que dieron la orden para que el Salado lo masacraran? Porque yo no creo que ellos iban a entrar así nada más por entrar, no. Por lo menos yo voy a hablar, sigo hablando personal, yo por lo menos con mi hecho de violencia sexual, a mí me gustaría saber si fue alguna orden que dieron o por qué lo hicieron, todas esas cosas, yo todavía sigo sin saber. Sí, señora Girley, para usted todo esto que ha ocurrido con la extradición de Salvatore Mancuso, hay algunas personas que dicen que no fue un error solamente de trámite, sino que el gobierno desde hace mucho tiempo sabía que pues se iba a cumplir las fechas, que los límites ya estaban llegando. ¿Para usted esto es deliberado o no? ¿O simplemente corresponde a una negligencia por lo que ha ocurrido? ¿O considera que hay intereses para que no se sepa toda la verdad? Pues yo creo que a esto se le puede apostar muchas cosas. Eh, yo en estos momentos ni siquiera me atrevería a decir pues lo que yo pienso por mi tema de seguridad y todo lo demás, porque por lo menos yo ando como si yo hubiese sido la persona que asesinó a mucha gente, porque yo ando, a mí me tocó salir de mi territorio por temas de amenaza. Entonces yo creo que el gobierno le ha faltado, yo creo que al Estado colombiano le ha faltado poner mano dura a esta situación y ellos también pueden hacer de que este señor hable, de que este señor pague por los hechos que hizo. En las manos del gobierno está, por lo menos todavía hay muchas víctimas que exigen su reparación, hay muchas víctimas que quieren saber sobre todo lo que pasó con los familiares, muchas víctimas que todavía no han sido indemnizadas ni nada por el estilo. Hay muchas víctimas que saben y estamos de acuerdo en lo que dicen y es que el gobierno puede exigirle a Mancuso de que responda por todo esto. Claro, pues señora Girley, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Girley Judith Velasco, líder social, representante de víctimas de la masacre en El Salado. Recordemos pues que esto ocurrió entre el 16 y el 22 de febrero del 2000. Y pues todas las testimonios apuntan a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, que también estaría próximo a llegar a Colombia, y también a Salvatore Mancuso. Desafortunadamente, Juan Pablo, tenemos la comunicación complicada con el señor Gustavo, es víctima de la masacre del Aro, muy importante su testimonio, pero vamos a ver en qué momento podemos entonces reprogramar esta entrevista. El problema de señal es bastante difícil y pues dejaremos entonces este testimonio pendiente. Igual, Andrea, es importante escucharlos todos. Y yo reitero lo que ya hemos dicho. Escuchar a las víctimas de los paramilitares, escuchar también a las víctimas de la guerrilla, porque es que lamentablemente, ¿qué es lo que ha dejado esta guerra, Andrea? Un reguero de víctimas por todas partes. Y todos han tenido que ver cómo sus familias resultan afectadas, sus seres queridos, las mismas personas, como escuchábamos a Girleis, que fue víctima de lo que pasó en el Salado. Eh, Ninguna víctima, creo yo, puede señalar
que una historia de estas se pasa al olvido tan rápidamente, tan fácilmente. Y por eso el tema de la verdad, es importante, insisto, para las víctimas de los unos como las víctimas de los otros. Ojalá podamos escuchar el testimonio que usted también nos tenía del caso de la masacre del Aro, porque es igualmente escabroso, igualmente penoso. Hacemos una pausa en Sigue la W y al regresar nos vamos a ir al departamento del Valle, nos vamos a Jamundí, con una denuncia gravísima que nos trae Mauricio. Ciclistas aficionados bajo amenaza, ¿qué es lo que está pasando? Hacemos una pausa, 1:25, Sigue la W.